Algunos tips. Probablemente ya algunos de ustedes han desarrollado esto en sus clases prácticas. Ya, vamos a hablar de pericarditis y algo de miocarditis. Probablemente son situaciones no muy frecuentes, pero que hay que estar teniendo presentes. Ya, esta es la introducción. Solamente recordar, ustedes ya saben del pericardio. El pericardio es una capa que tiene un saco, doble saco membranoso, fibroso y seroso, ¿no? Y básicamente cubre al corazón y al origen de los grandes vasos. Una capa interna visceral y una capa externa parietal. Ya. Entonces, recuerden ustedes, ¿cuáles son las funciones que cumple este pericardio? Las funciones que cumple el pericardio es básicamente de protección al corazón. Normalmente no pasa de los 50, otras literaturas van a poner hasta 100 mililitros de líquido a nivel de este espacio pericárdico. Algunas literaturas incluso hasta menos le ponen. Yo podría poner en punto de corte de 50 mililitros. Es muy importante porque el pericardio también le permite el movimiento al corazón. Recuerden ustedes que cuando hay pericarditis, este pericardio se engruesa tanto que inhibe el llenado. Entonces, es muy importante esto porque en la pericarditis lo que se altera no es la función sistólica, sino la función diastólica del corazón y por ende produce alteración del llenado ventricular, que es muy importante en la función de la misma. Normalmente el pericardio normal es una lámina delgada, mientras que el pericardio con inflamación o con pericarditis es un pericardio grueso, duro, que no permite extenderse. Si ustedes ven en esta figura, jóvenes, este es un pericardio normal, tranquilo, transparente, se pueden ver las luces de los vasos. Acá el pericardio está inflamado y probablemente la capa esté gruesa. Y de acá el mensaje es, la pericarditis lo que te va a deteriorar es la función diastólica inicialmente y luego te lleva a una disfunción sistólica por interdependencia. Siempre hay que ver en qué lugar está el derrame pericárdico, porque al haber una pericarditis puede generar líquido extravasado a nivel del espacio pericárdico y condicionar un derrame pericárdico, sea este leve, moderado o severo. Entonces hay que ver cosas importantes. Usualmente la pericarditis va a constreñir, va a tener un aspecto constrictivo y esto va a evitar que el corazón tenga un buen llenado. Este, Clásicamente la pericarditis ha sido clasificada como aguda y crónica. Vamos a ver algunas definiciones propias, pero básicamente nos exponemos a un escenario. Es agudo, es crónico y hay algunas situaciones que son subagudas. Ahora, recordemos que la complicación más frecuente de la pericarditis es el derrame pericárdico. Ahora, aquí he puesto algunas definiciones. Para que haya pericarditis tiene que haber dos de los cuatro criterios que vamos a hacer lo siguiente, y lo vamos a leer un rato. Pericarditis aguda, se requiere que se cumplan al menos dos de los siguientes criterios, dolor torácico típico, y el dolor torácico típico de la pericarditis es de origen agudo, es pleurítico, que mejora con la posición sentada o inclinada hacia adelante. Ese es el dolor torácico típico. Luego el frote pericárdico, y luego es los cambios electrocardiográficos asociados a la misma. Elevación difusa del segmento ST o depresión del segmento PR, y la presencia de derrame pericárdico o empeoramiento del mismo. Entonces, tiene que cumplir dos de los cuatro criterios. Otra cosa es importante, la miopericarditis. La miopericarditis es lo mismo que la pericarditis, pero asociada a elevación de biomarcadores, en este caso, troponina IOT o CPKMB, sin alteración de la función contráctil, porque si ustedes tienen elevación de las troponinas con alteración de la función contráctil, ya estarían pensando en un problema coronario. Luego viene otro concepto que es la perimiocarditis aguda. La perimiocarditis aguda se define como el cuadro de pericarditis aguda con elevación de marcadores de necrosis miocárdica con compromiso focal o global de la función contráctil. Básicamente, esto es evaluado por un ecocardiograma o una cardioresonancia. En el contexto, por ejemplo, actual, en el COVID,
pudimos ver algunos pacientes con esta situación, algunos pacientes con miocarditis aguda y algunas veces con perimiocarditis. Gracias a Dios, la miocarditis y la perimiocarditis representaban menos del 1% de complicaciones asociadas a COVID. En ese contexto se tuvo que ver en algún momento pacientes de ese tipo. Entonces, luego viene el concepto de pericarditis recurrente. Entonces, aquí es documentación del primer ataque de pericarditis seguido de un periodo de al menos 4 a 6 semanas libre de síntomas y la ocurrencia de un nuevo cuadro de pericarditis. Hay un diagnóstico, es pericarditis incesante, cuya definición es pericarditis con una duración más de 4 a 6 semanas y menor de 3 meses sin remisión. Y el punto de corte para decir que hay pericarditis crónica es de una duración más de 3 meses. Muy bien. Entonces, estos criterios que aunque son un poco engorrosos, hay que tenerlos en consideración. Ahora, la pericarditis, gracias a Dios, no es una situación frecuente. Hay pocos estudios. Este es un estudio que se hizo en el norte de Italia, 27.7 casos por cada 100.000 personas, ¿no? Y se asociaba miocarditis en el 15% de total de casos. Perdón. Entonces, hay causas de pericarditis, sí. Muchas veces, muchas causas de pericarditis estaban asociadas a cuestiones idiopáticas y virales, en su gran mayoría. Sin embargo, eso es a nivel de los países de Europa o Norteamérica. Sin embargo, para nosotros, la pericarditis, muchos de los derrames pericárdicos y pericarditis están asociadas a tuberculosis. En nuestro medio, tuberculosis todavía sigue siendo este, una causa importante de pericarditis. Obviamente, si hablamos de pericarditis infecciosa, tenemos a las virales, a las bacterianas y a las micóticas. Hay pericarditis asociadas a enfermedad sistémica, por ejemplo, la pericarditis urémica, que es típico de los pacientes renales que no están bien dializados. Hay pericarditis traumática o postoperatoria, por ejemplo, una pericarditis asociada a bypass coronario, asociada, por ejemplo, incluso a implantes de marcapaso que lesionan pericardio o algunos otros dispositivos que se colocan generan inflamación pericárdica. Algunas drogas, bueno, la hidralazina, la penicilina, algunos antracíclicos también condicionan pericarditis. Es importante recordar que la causa viral más frecuente de pericarditis es el virus Coxsackie. Recordar un término que es el síndrome de Dressler. El síndrome de Dressler no es más que el derrame pericárdico asociado al infarto agudo de miocardio. Si yo tengo derrame pericárdico posterior a un infarto agudo de miocardio, eso se llama síndrome de Dressler. La uremia genera derrame pericárdico. Un derrame pericárdico, una pericarditis urémica, el tratamiento es diálisis. No hay otra cosa. No es drenaje pericárdico, no es corticoide, no es AINES, el manejo es diálisis. El mixedema, el hipotiroidismo puede condicionar lo mismo. El derrame pleural maligno por contiguidad también puede condicionar derrame pericárdico o pericarditis. Como les decía, algunos procedimientos cardíacos como el bypass coronario, la inserción de marcapasos, la ablación con radiofrecuencia, la implantación de un TAVI, o sea, implantación de la válvula aórtica transcatéter, o sea, un TAVI, puede condicionar pericarditis. Algunas enfermedades autoinmunes como el lupus, la artritis reumatoide genera pericarditis. El hipotiroidismo puede ser autoinmune o postquirúrgica, puede generar pericarditis. Los cánceres, sea primario, metastásico, puede venir del pulmón o de la mama, o algunos linfomas pueden condicionar derrame pericárdico. O algunos, por ejemplo, como resultado de radioterapias, también podrían condicionar pericarditis. Recuerden ustedes, si yo tengo un derrame pericárdico en un grupo etario, por ejemplo, joven, de sexo femenino, estaré pensando, si no es viral, puede ser tuberculoso, puede ser asociado a enfermedad autoinmune, o estar pensando, por ejemplo, si este mismo derrame pericárdico en un paciente anciano con comorbilidades puede ser reflejo de una neoplasia o una metástasis a ese nivel. Entonces hay que tener mucho cuidado. Dentro de los signos y síntomas, como hemos dicho, de los 4 criterios que había para el diagnóstico de pericarditis aguda, el dolor precordial es el más frecuente, el síntoma principal, el frote pericárdico, el signo más frecuente.
Puede haber ingurgitación yugular, puede haber pulso paradojal o la famosa triada de Beck cuando ya es más yendo al taponamiento cardíaco, como la caída de la presión arterial, elevación de la presión venosa central y el corazón callado o quieto, ¿no? Los ruidos cardíacos de baja intensidad. Entonces, no se olviden estos, algunas cosas importantes, la triada de Beck, que es básicamente lo clásico en taponamiento cardíaco, el pulso paradojal y los signos y síntomas asociados a la pericarditis. Y como dice en esta diapositiva, el dolor agudo torácico de la pericarditis es de inicio rápido, es el síntoma cardinal de la pericarditis agudo, que va a cambiar mucho con la posición, ¿no? Van a mejorar mucho sentados o inclinados hacia la parte de adelante. Eso es importante, ese es el tipo, el dolor punzante, el dolor de inicio agudo y que calma con la posición. El frote pericárdico se puede escuchar en el borde external izquierdo, hay que hacerlo sentar al paciente adelante, etcétera. Básicamente, el frote pericárdico se escucha como un crépito. Si alguna vez, probablemente ustedes todavía no tengan mucha experiencia en esto, pero el frote pericárdico se escucha como un crépito a nivel de la silueta cardíaca. Entonces, si yo escucho este sonido, es un frote pericárdico, y si viene con dolor torácico, ya estaré pensando en pericarditis. Ahora, obviamente los hallazgos clínicos van a depender del grado de inflamación, de cuánto fluido hay a nivel pericárdico, porque puede haber situaciones donde la pericarditis no está asociado a derrame pericárdico, puede haber pericarditis con derrame pericárdico sin taponamiento cardíaco o paciente con derrame pericarditis con taponamiento cardíaco o con pericarditis constrictiva. Entonces, sobre esto, recuerden ustedes que hay criterios, ¿no? Entonces, para cumplir esto, según la Escuela Europea, se necesitan 2 de los 4, ¿no? Dolor torácico típico, frote pericárdico, cambios en el electrocardiograma, derrame pericárdico nuevo o empeoramiento del mismo. Entonces, si yo tengo 2 de estos 4 criterios, ya hago diagnóstico de pericarditis aguda. Entonces, como todos nos basamos en base a evidencia, jóvenes, entonces vayamos a ver qué dice, ¿no? La auscultación de frote pericárdico es altamente sugestiva de pericarditis aguda. Si es cierto, es clase 1. La elevación difusa del segmento ST. Recuerden que esta elevación puede confundirle con un síndrome coronario agudo. Recuerden que acá la elevación del ST es diferente, la concavidad y la convexidad del ST comparado con el infarto agudo de miocardio, y obviamente va a ser difuso en todas las derivaciones. El dolor torácico típico, ¿no? El dolor torácico retroesternal que aumenta con la tos y la inspiración y a veces mejora con la inclinación hacia adelante es típico de la pericarditis aguda. Obviamente, si estamos frente a una situación inflamatoria del pericardio, vamos a encontrar reactantes de fase aguda elevada, ¿no? Como la BCG, la PCR, leucocitos incrementados, troponinas y DHL incrementados, los cuales nos puede ayudar al diagnóstico. Un derrame pericárdico que no había o un derrame pericárdico que tenía y que se incrementó también es criterio diagnóstico. La radiografía de tórax, ¿en qué nos va a ayudar? Si ustedes están pensando en pericarditis y encuentran un mediastino ancho, ya estaría sugiriéndoles que tienen derrame pericárdico. Entonces, en base al diagnóstico, ustedes van a decir, yo tengo una pericarditis, ¿qué debo pedir, no? Debo pedir de cajón un electrocardiograma porque es un criterio diagnóstico, reactantes de fase aguda, debo pedir para buscar etiología cultivos, marcadores virales, debo pedir un BK, debo pedir ver si estoy pensando en enfermedad, en una enfermedad autoinmune, ver reactantes asociados al mismo. Y otra cosa importante, cuando ustedes tienen un derrame pericárdico, no piensen en punzarlo, porque ese no es el camino. La pericardiocentesis usualmente es el último camino a tomar cuando uno piensa en el diagnóstico de una pericarditis aguda. Entonces, miren ustedes el patrón característico del electrocardiograma en la pericarditis, comparado con la isquemia aguda. La elevación del ST es cóncavo sin depresión recíproca, mientras que en la isquemia es convexo. El ST elevado es cóncavo en pericarditis y convexo en la isquemia.
¿Hay depresión del PR? Sí, ahí está como están en las flechas del segmento PR, raro en la isquemia. La onda Q profunda va a haber en isquemia, en la pericarditis no. Usualmente la T tiende a ser negativa en la isquemia, mientras que en la pericarditis no. En la pericarditis muy rara vez se asocian otro grado de arritmias, mientras que en la isquemia sí. Entonces recuerden, el ST difuso en la pericarditis, el ST elevado difuso en la pericarditis aguda asociado a, es un ST cóncavo, mientras que en la isquemia es convexo. Pregunta de examen. Entonces es muy importante que recuerden eso. ¿Cuáles son los criterios de pericarditis aguda? Ahora, una vez que yo he hecho el diagnóstico de pericarditis, tendré que ver qué grupo de tratamiento voy a instalar. Entonces, para empezar, los antiinflamatorios no esteroideos son la primera elección en el tratamiento. La aspirina, 2 a 4 gramos al día. Si no es aspirina, podemos dar ibuprofeno. Recuerden que son a dosis altas. Si no es aspirina, puede ser ibuprofeno, puede ser indometacina. Se dice que los AINES deben administrarse en forma prolongada hasta la desaparición de la sintomatología o en la normalización de los reactantes de fase aguda como PCR o BCG. Y como verán, todos son clase 1 y el nivel de evidencia es B. Entonces, recuerden una cosa, si bien es cierto, estas son las recomendaciones, pero no existen metaanálisis, no existen grandes estudios que demuestren fehacientemente la efectividad de estos tratamientos, porque recuerden, es una enfermedad rara y por ende no se pueden hacer grandes estudios. Hay otras alternativas que podemos combinar, por ejemplo, como la colchicina, los corticoides, la azatriopina, y lo que uno debe considerar como tratamiento quirúrgico cuando no mejora esto es la pericardiotomía. Y eso es un tratamiento ya último cuando ya no tengamos respuesta. Entonces, en ausencia de contraindicaciones, indicaciones específicas, la asociación de colchicina debe considerarse como primera línea asociada a AINES. Clase 1, nivel de evidencia A, porque acá sí hay un estudio que demostró su efectividad. Este, la dosis que está, es lo que estamos mirando acá, 2 miligramos día durante 1 a 2 días y continuación con las siguientes dosis. La duración del tratamiento es al menos 3 a 6 meses, ¿no? Y como verán, clase 1 con nivel de evidencia B. Entonces, si yo tengo una pericarditis aguda, idiopática o viral, con presencia de al menos 2 de los 4 criterios diagnósticos que dijimos, la primera línea de tratamiento es AINES o aspirina. Yo puedo elegir aspirina, o puedo elegir ibuprofeno o indometacina. Lo asociamos a colchicina y lo asociamos al reposo. Si esto no va bien, recién vamos a la segunda línea y ahí vamos a dar dosis bajas de corticoides. Por ejemplo, en la vida me voy a poner a dar corticoides cuando tenga una tuberculosis, una pericarditis tuberculosa. Entonces, la moraleja de esto, ¿cuál sería? ¿Cuál sería la primera línea de tratamiento? Colchicina asociado a AINES o aspirina. Entonces, básicamente esto ya es casi para llevar a casa. Cuando yo vea que clínicamente, electrocardiográficamente y ecocardiográficamente se cumplan 2 de los 4 criterios, yo digo, ¿se trata de una pericarditis? Sí. Entonces, mi primera línea es lo que hemos dicho. Aspirina o AINES, más colchicina, más reposo. No mejora con esto, recién asociamos corticoides. Y la pregunta que siempre nos hacen es, ¿cuándo hacer pericardiocentesis y cómo hacer una pericardiocentesis? La pericardiocentesis, como su nombre se usa para drenar el líquido, siempre y cuando exista condiciones para hacerlo. Las indicaciones diagnósticas son pocas, más son terapéuticas. En el caso de un taponamiento pericárdico, en el caso de que yo tenga una pericarditis masiva que esté haciendo compromiso hemodinámico, ahí voy a hacer la pericardiocentesis. Puedo hacerlo, siempre se hace a 3 centímetros del apéndice sifoides, miren ustedes, y siempre dirigido hacia el hombro izquierdo. Se hace siempre, usualmente con guía ecográfica para no pulsar el corazón, el músculo cardíaco y condicionar daño. Entonces,
Básicamente, la pericardiocentesis yo lo haré en una situación que sea de taponamiento cardíaco. Eso va a ser mi indicación clase 1 inicialmente. Diagnóstica va a ser bien rara porque si, por ejemplo, ustedes tuvieran que el derrame pericárdico es más posterior, no van a llegar con la aguja. Entonces van a hacer daño. Entonces, usualmente para que hagamos una pericardiocentesis tiene que haber un derrame pericárdico importante, usualmente más de 500 centímetros cúbicos. Eh, Se dice que un derrame pericárdico, medido por ecocardiograma, se determina de esta manera. Si el grosor del derrame pericárdico es más de 20 milímetros, es severo. Si es de 10 a 20, es moderado. Y si es menos de 10 de grosor, es leve. Entonces, derrame pericárdico leve, moderado o severo. Obviamente, si yo tengo un paciente con clínica de pericarditis, le hago una radiografía, me dice que la silueta cardíaca está crecida y le hago un ecocardiograma y encuentro derrame pericárdico, ese paciente estamos frente a una pericarditis aguda. Y si hay descompensación hemodinámica, ahí estoy frente a una situación de alto riesgo de taponamiento cardíaco. Ahí sí tengo que plantear pericardiocentesis. Y obviamente, si es que estoy frente a un taponamiento cardíaco, tengo hipotensión, tengo triada de Beck, ese paciente tiene que ser sometido a pericardiocentesis. Tratamiento médico de la pericarditis aguda, primera línea, aspirina o AINES asociado a colchicina más reposo. Ese es el esquema. Eso es para llevarnos a casa, jóvenes. Indicaciones de pericardiocentesis. Los criterios de pericarditis aguda deben cumplir 2 de los 4. Dolor torácico, frote pericárdico, cambios en el electrocardiograma y evidencia de derrame pericárdico. Entonces, eso es básicamente lo que queríamos a conversar en estos pocos minutos, pero que ustedes se lleven como moraleja de que la pericarditis, si bien es cierto, no es un diagnóstico frecuente, pero sí pueden tenerse, es una causa de dolor torácico y no necesariamente todo dolor torácico es coronario, puede también hacerse por pericarditis. Muy bien, jóvenes, este, hoy día es un día feriado. Espero que podamos complementar. Si puede ser mañana delegada, mañana en la noche, para complementar la clase de cardiopatías congénitas para seguir avanzando. Mañana jueves podría ser en la noche la clase de cardiopatías congénitas. Me pongo de acuerdo contigo. Eh, ya, doctor, voy a preguntar y le confirmo, por favor. ¿Ya? Entonces vamos a tratar de terminar estos días para que puedan ustedes dar su parcial de forma adecuada. Delegada, si para la próxima semana me consigues un ambiente en la universidad, les hago su taller de electrocardiografía. Está bien, doctor, voy a solicitarlo. Si es que no se puede en la universidad, aunque sea en otro ambiente, chicos, porque la electrocardiografía se necesita que sea presencial. Aunque sí hacemos la teoría acá por Zoom, pero el electro lo tienen que ver, no pueden hacer idealmente sería presencialmente. Muy bien, jóvenes, sé que no están todos, ustedes son 53 y tengo pocos alumnos, entiendo que es feriado, voy a mandar las diapositivas a tu correo, a tu WhatsApp y lo compartes con tus compañeros. Ok, doctor, muchas gracias. Buenas tardes con todos jóvenes, que tengan buena tarde. Buenas tardes, doctor, gracias. Gracias, doctor.